Si te gusta el café, si te gusta la charla, entonces este podcast es para ti. Este podcast es una recopilación de charlas en vivo en las que mientras disfrutamos de café, también hablamos de arte y diseño. Encontrarás anécdotas de varios artistas y diseñadores que se desarrollan en los diferentes medios como la ilustración, el tatuaje, el arte urbano, la publicidad, la fotografía y un larguísimo etcétera de posibilidades en el diseño. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Charlas de Café con Pauli. Mi nombre es Paulina Osorio y el día de hoy estaremos charlando una vez más con uno de los poetas mexicanos más importantes y sobresalientes últimamente en este mundo de la poesía y de la literatura. Es un poeta, escritor y además estudió la carrera de creación literaria en la UACM. Está haciendo ahorita la maestría en la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero y bueno, pues vamos a hablar de algunas de sus últimas obras, además de los talleres que está dando y bueno, pues le vamos a dar la bienvenida a Emiliano Arestegui. Hola, Emiliano. ¿Cómo estás, Pau? Bienvenido a Charlas de Café con Pauli. Estamos en la tercera temporada de este podcast que se interrumpió un poco por algunas cuestiones después de la pandemia, porque no sé si te pasó a ti, pero después de la pandemia todo empezó a girar muy rápido, muy rápido, muy rápido, y ya la gente otra vez no tenía tiempo de verse. Entonces... Ni siquiera por televisión, ni siquiera por computadora, ni por Meet. Ni por computadora, ni por llamada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenido, estás inaugurando la tercera temporada también. Estamos comenzando con la literatura, la poesía y en algún momento hablaremos un poquito de diseño editorial. Y entonces tú también estás incluido, ahorita vamos a ver por qué, en esa parte del diseño. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a platicar un poquito sobre tu trayectoria y quisiera que nos comentaras por qué empezaste a escribir, cómo es que llegaste a la carrera de creación literaria, que para empezar yo ni siquiera sabía que existía la carrera de creación literaria. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Siempre quisiste escribir o un día dijiste, esto es lo mío? A ver, cuéntanos tu historia. Fíjate que yo he sido o fui un diletante mucho tiempo. Ahora, como dices, ya no hay tiempo de nada. Entonces pasé por muchas cosas. Yo hice cerámica, hice fotografía, me interesaba el patinaje, hice judo, pero todo, cuando aprendía ciertas cositas, me parecía inmediatamente aburrido, ¿no? Después ya no me interesaba tanto. La fotografía, lo que me pasó con la fotografía es que me gustaba mucho tomar fotografía en blanco y negro. Después se me ocurrió que quería aprender a revelar y cuando me metí al cuarto oscuro, el cuarto oscuro me pareció un taller de artes, ¿no? Entonces ya no me interesaba la fotografía, me interesaba el proceso de revelado, jugar con las fotografías, marcar con esta que vas revelando con los químicos. Y la fotografía se me quedó a un lado, ya no me interesaba fotografiar, sino me interesaba meterme al laboratorio, pero pues el laboratorio es muy caro. Nunca pude montar uno y terminé abandonando. Pero siempre he tenido fascinación por la palabra. Desde muy chico me quedaba abismado cuando escuchaba hablar a mi mamá con sus amigos o a mi abuela, a mis hermanas con sus amigos. Siempre me fascinó la palabra, ¿no? Me acuerdo que mi cuñado y mi hermana me llevaban a paseo cuando salían muchas veces y para controlarme y para que me calmara, de eso ya tenía tiempo que no me acordaba, me ponían música. A mí Bronco me encantaba y los Tigres del Norte. Y yo me ponía a escuchar con una voracidad, intentando entender cómo creaban las canciones. Entonces yo creo que desde la oralidad siempre, 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 y pues siempre fui, improvisaba todo el tiempo cuando íbamos a mi pueblo, que es Cojinicuilapa, Guerrero, desde Oaxaca, Cojinicuilapa. Yo iba improvisando canciones desde niño, ¿no? Y ahí va la vaca, que quién sabe qué, que tiene hambre, y pasamos la loma, y así todo el tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, como los hijopueros que se suben en el metro. Sí, que empiezan a improvisar, ¿no? Con lo Ajá, que y el coche blanco pasó, y así, ¿no? Entonces siempre me gustó eso, y también inventaba cuentos, y parece que no eran malos. Por ahí se acuerdan de uno que yo no me acuerdo, por supuesto, que era pues, a mí me gustaban mucho los frijoles, me gustan todavía mucho los frijoles, y se llamaba el pescadito frijolero. Y era un pescadito que estaba come frijoles en un mar de frijoles, me imagino.
y ahí estaba, come y come frijoles, y entre más comía, más engordaba, y no podía dejar de comer. Y me acuerdo que una vez lo estaba contando, porque lo conté varias veces, y dice que mi hermana mayor se orinara de risa y mi mamá se encabronara en un restaurante y salimos todos de las... Entonces siempre he tenido fascinación por la palabra. De hecho, mis hermanas y mi mamá me decían que iba a ser escritor y a mí no me interesaba en absoluto, ¿no? Sí. Ya fue mucho más grande cuando me di cuenta que lo único que no dejaba en el camino y lo que seguía frecuentando eran los libros y el intento de escribir. Entonces dije, pues si esto es lo único que hago, voy a seguir haciéndolo, ¿no? Ahora ya de manera más, más pensada, más en serio, con una propuesta, intentando armar libros de cuentos, intentando armar libros de poesía. Entonces, pero eso fue como hasta los 23, 24 años, ¿no? Porque siempre escribía, siempre escribía, siempre escribía, pero no sabía que quería ser escritor hasta que me cayó el 20 que era lo único que hacía, ¿no? También. ¿Y cómo fue eso que te cayó el 20? O sea, ¿cómo de repente te diste cuenta de sí quiero ser escritor? Siempre sí. Pues mi abuela tuvo algo que ver, mi abuela me Ajá. dijo que por qué no me iba a México, ¿no? Que ella me echaba la mano para que yo me fuera a México a estudiar a la universidad. Ujú. Y pues ya me dijeron, y mi hermana también me echó la mano, mi mamá, y me dijeron que si no me quedaba en Cuaji, porque yo me quería quedar en el pueblo. En ese momento tenía de novio una mujer que se llamaba Edith, una morenita preciosa, y yo me imaginaba casado con una maestra que en el sueño es el sueño de todo costeño, huevón, Entonces, estudiante. quedarse esperando el cheque de la mujer, tener una tienda mediocre y tener la vida resuelta, ¿no? Entonces, Ajá. mi abuela, presintiendo que me iba a ser muy infeliz y así eso, me dijo que me fuera, ¿no? Y que ella me Ok. echaba la mano, entonces me fui a México, entré a un taller con Eusebio Rubalcaba, ese fue el primer taller que tomé, y Eusebio me dijo que escribía muy bien, yo estaba en ese momento escribiendo siempre un poemario que se llamaba Maldonado, por ahí debe estar, y lo escribía todo el tiempo, estaba trabajando en la tienda en una barrota y todo el tiempo escribía los mismos versos, ¿no? Debía escribí un altero así, Paulina, no te miento, en las cajas de Malboro, antes venían las cajas de Malboro cubiertas Ajá. con papel, Sí, con de papel, cartoncito, así es. y Blanco. yo agarraba esos y me ponía a escribir, y según yo estaba escribiendo un poemario. Ajá. Cuando me vine a México y me traje todo mi altero que eran unos De 100 cajo, de folios, cartones. sí, 100 cartones, entonces se veían así. Yo estaba ilusionadísimo porque dije, ahora sí voy a poner en orden este poema y resultó que nada más era un poema repetido No. 1500 veces. Y tú creyendo que habías escrito un montón de cosas. Sí, yo pensando que había escrito un montón de cosas, pero siempre empezaba, fui arrojado a este pueblo para sufrir el mar, ¿no? Así empezaba siempre, ¿no? Y ahí que tenía variaciones, pero casi siempre era lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces me puse a organizar eso, me decepcioné muchísimo porque yo pensé que ya tenía un libro y lo que tenía eran la búsqueda de un solo poema, ¿no? De un Un solo solo poema, poema, de diferentes maneras. de diferentes maneras. Entonces volví a reescribirlo y tenía y no, aparte no me quería dar cuenta que era poesía, según yo era prosa. Y Rubalcaba me dijo, es Mm. que eso es poesía, Emiliano, ¿no? Le dije, no, yo voy a hacer una novela. Me dice, es que no vas a poder hacer una novela porque es imposible que el ritmo que traes, que las imágenes que estás cargando, que todo lo que estás Mm. diciendo ahí se convierta en una novela, no vas a alcanzar. Y yo tenía 6 paginitas. Y Ujú. pues esas 6 paginitas, después las convertí en 10 con mucho trabajo, pero algo pasaba. Y entonces dije, voy a hacerle caso a Rubalcaba, ¿no? Y me puse a romper los versos. Me puse a romper Ah, versos, a escuchar y a romper y a romper y a romper. Y me di cuenta que era un poema, ¿no? Y que no iba a poder hacer una novela con eso porque era un poema. que sí estaba limitado de alguna manera con Estaba condicionado porque era poesía, ¿no? poesía, Entonces no así es. podía crecer más de lo que tenía. Ajá, Y durante mucho tiempo tuve ese poema y fue mi primer poema. Estuvo conmigo mucho tiempo antes de que lo mandara a concurso. ajá. ¿Y cómo le Y, fue? pero ahí ya me empecé ya ahí ya quería ser, ya quería ser escritor, ¿no? Me metí a la Ujú. UACM por invitación de un amigo que se llama Pedro y me dijo, ¿por qué no te metes a la universidad? Métete de oyente. Y cuando me metí de oyente dije, esto va a ser facilísimo, ¿no? Está fácil, como 16 años. Me dije, esto va a ser muy fácil, porque no me cuesta trabajo leer, porque no me cuesta trabajo escribir, Ajá, esto y es lo mío, venir. ¿no? Ajá, ¿y Hasta voy a luego? poder faltar todo el tiempo a clases. Y eso hice, me metí a las clases y después tuve algunos problemas con los maestros, entonces realmente la universidad la pasé, por ejemplo, una vez en una clase un maestro me dijo que por favor ya no entrara, ¿no? A sus clases, porque que él no me iba a enseñar nada. Y lo que pasa es que pues yo me estaba formando con un maestro que se llama Yedel Bagraj, mi maestro de siempre, que se acaba de Ajá. morir, poeta albanés. Él tiene un libro que se llama Ruego Albanés, tiene otro que se llama Temporada de las Flores Tristes, Ruego Albanés, Temporada de las Flores
tristes. Y, y con él todo el tiempo estábamos corrigiendo poemas, ¿no? Yo antes era muy bueno corrigiendo poemas, me gustaba mucho corregir. Y entonces, pues fui al otro salón a llevar a práctica lo que nos enseñaba Yedra Drag. Y el maestro de ahí, de San Lorenzo de Sonco, se sintió sumamente ofendido de que Sí, hiriera claro. los comentarios y las susceptibilidades de los que él decía que eran poetas. Decía que no había poesía ahí, Era ¿no? sus errores, ¿no? Eran muy pretenciosos y ya me pidió que no regresara a clase y yo sentí que me dijo, pues nunca entres a ninguna clase mía. Y dije, pues también otros han de pensar lo mismo. Entonces dejé de entrar a clases y me la pasaba jugando ajedrez y leyendo, eso sí, y escribiendo. Pero más bien me formé como de manera autodidacta, era un autodidacta matriculado. Y después pasaste tus materias como todos buenos genios en extras o en finales. No, pues ahí no hay extras, nada más vas presentando exámenes cuando tú quieras y ahí fui Ajá. presentando mis exámenes y mis exámenes y mis exámenes. Nada más presentaba exámenes. Y ya, y así pasaste Pues la es que era carrera. poesía 1, poesía 2, poesía 3, cuento 1, cuento 2, 3, y yo pues decía, pues voy a ponerme a escribir cuentos, ¿no? ¿Y qué me Pues van a sí, enseñar los maestros si me van a enseñar de los maestros también, ¿no? claro. Pero algunas veces tomé clases, por ejemplo, tomé clases con Mónica Lavín, y con Mónica Lavín era un placer tomar clases. Esa mujer es un monstruo de literatura norteamericana y mexicana, sabe muchísimo, ¿no? Y aparte es muy amena y muy divertida. Entonces tomé clases con ella. Otra maestra con la que sí estuve tomando clases, eran 35 materias y yo creo que de esas 35 Wow. materias tomé como 10, 12 materias, quizá aún menos, como 10, a lo mucho 10. Otra materia que tomé fue con Adriana Jiménez, que también es un monstruo de maestra. Pero muy pocas materias, ¿no? Más bien me interesaba escribir, me interesaba escribir y me interesaba leer, y eso hacía, leía y escribía. Me acuerdo que con un compa que se llamaba Edgar, caminábamos desde Metro Patriotismo, desde el Sambors de Patriotismo, Ajá. hasta la José Vasconcelos. Nos quedábamos Wow. ahí, leíamos un libro estando ahí y nos regresábamos con 3 libros, ¿no? Caminando, caminando. Caminando. Y así, y pues yo leía los libros que él se traía, y él leía los libros que yo leía, y en una semana ya habíamos leído 6 libros, ¿no? Y a dejarlos Ajá. otra vez caminando, y así, ese era el El placer por la camino. lectura, ¿no? Qué padre. Oye, y después, ahorita, bueno, terminas la carrera de creación literaria y una vez que la terminas, que me dijiste que creo que 6 años, terminaste. 16 años, 16 años, por aquí tengo mi título, mira, aquí tengo mi título. No tengo mi libro a mano, pero tengo mi título a mano. Mi última materia la certifiqué en el 2022 y en enero del 27 no, en noviembre del 21, el Ajá. 27 de enero presenté mi examen y ya después me vine para acá a maestría, ¿no? O sea, soy recién egresado de la De la Universidad de Creación UACM. Literaria. A los mediocres hacen la maestría, la licenciatura en 5 o 6 años. Yo le dediqué 16 años de mi vida. Para que vean cuánto amor le tengo a la creación literaria. Oye, y entonces después, ¿qué es lo que te impulsa a hacer la maestría? Porque después de 16 años llegas al estado de Guerrero, regresas a Guerrero, ¿no? Y dices, bueno, voy a hacer la maestría. ¿Qué pasa en esos 16 años? Porque me imagino que empezaste a entrar a concursos, me imagino que empezaste a producir. ¿Qué pasó en ese inter? No, en esos 16, mi primer concurso lo gané estando en la universidad. Yo entré en el Ujú. 2006 y en el 2009 me gané mi primer concurso. Ajá, y ese fue de poesía, ¿o de qué fue? Mi primer concurso de cuento es un cuento que se Ujú, llama Otra muerte en la dulce Azucena, que está ahí ujú, en la revista La Colmena, en algún número de La Colmena. Y ese fue mi primer cuento, ¿no? Mi primer cuento, gané el segundo lugar en el Sergio Pitol, que todavía se llamaba Sergio Pitol, ahorita ya no se llama Sergio Pitol. Estaba Garramuño, que siempre es uno de los jurados, el jurado de cuentos siempre es Marco Tulio Aguilera Garramuño, y él me dio el segundo lugar, y yo ahí me sentí un poco molesto porque yo merecía el primer lugar. Leí los cuentos de mis compas y decía, no, pues está más chido mi cuento, ¿no? El tercer lugar también era muy buen cuento, justo el primer lugar no era tan buen cuento. Y después leí Sensini de Roberto Bolaño y dije, eso siempre pasa, ¿no? Los mejores cuentos Sí, no son los que ganan, sino pues no el que son más los le que gusta al ganan. jurado. Y pero desde ahí me lo empecé a tomar más en serio y empecé Ujú, a escribir, y después mandé al Internacional Gilberto Buenestrada, que fue mi segundo premio en el 2011. ujú.
No es cierto, en el 2010 me gané José Emilio Pacheco también en la UB y en el 2011 me gané el Internacional Gilberto Buenestrada, Ah, justo con ese poemario primero que se llama Maldonado, ujú. que está hermanado con otro libro, Me traje el mar y la montaña, ¿no? Uno se llama 10.000 venados o Primero el mar y otro se llama Maldonado. Y los dos juntos son el libro. Y con ese gané el premio internacional. El premio internacional. Ah, muy bien. Oye, ¿y de la poesía, bueno, de la novela, pasaste al cuento? Y, o fue, porque ibas a hacer una novela al principio, ¿no? Y te dijeron no. Yo creo que todo escritor intenta hacer una novela, ¿no? Eso Sí. es, tenemos esa idea de la novela y yo he estado intentando, ya no intento hacer novela, pero sigo escribiendo cuento, ¿no? Escribo cuento y Ajá, lo escribo. sí. Ya la Sí, novela sí. no me interesa, no sé por qué no, lo he intentado tantas veces que nunca he podido, que lo que me gusta es la poesía y lo que disfruto es el cuento, ¿no? El cuento. Y de todos estos premios, bueno, te pregunto porque no sé si soy una persona que apenas voy a ver que voy a estudiar a todos estos como jóvenes que no saben qué van a estudiar y que siempre les ha gustado escribir y que además te dicen que escribir no te va a dar, ya sabes, ¿no? La felicidad ni te va a dar dinero ni te va a volver famoso. ¿Tú cómo ves este mundo de la literatura, de los cuentos? Has entrado a muchos concursos, pero ¿cómo está? O sea, ¿cómo te vas metiendo poco a poco a este mundo de la literatura para que te publiquen, para que, pues sí, puedas ir creciendo como escritor? Porque me imagino que es muy difícil o no en México poder Hay vivir dos de la formas, Pau, escritura. hay dos formas. Una es haciendo lo que yo hago, que es escribir y concursando, Ujú. y entonces no, pues vas a tener felicidad porque no hay mayor felicidad que la creación. O sea, cuando tú terminas un poema y te gusta ese poema, créeme que no importa que a tus 40 años no vayas a tener ni casa, ni coche, ni nada, porque es una fruición y es verdaderamente hermoso poder terminar algo, ¿no? Pero, y ese acto de creación, saberte creativo es una de las cosas que más me hacen sentir bien y contento conmigo mismo, ¿no? Por eso no puedo dejar de escribir, porque si no me siento creativo, me empiezo a sentir estúpido y entonces después me empiezo a sentir enojado conmigo Así es. porque yo creo que estamos aquí para crear, ¿no? Venimos al mundo para crear y podemos crear piezas de cerámica o podemos pintar o podemos dibujar o podemos cantar, pero venimos a expresarnos y si no lo hacemos, pues entonces, pues no sé qué estamos haciendo, ¿no? Publicar en Face no me es suficiente, yo tengo que escribir, siempre tengo que escribir. Entonces, y la otra forma en la que yo creo que he visto que la gente sí le va bien y se van a revistas y todo es pues haciendo contactos y conectes y comiéndote tus palabras y buscando amistades útiles Claro. y buscándote un precio, ¿no? Que yo creo que es la peor forma. Yo creo que pensar en el dinero, si quieres ser rico, pues la literatura quizá no sea lo mejor, ¿no? Para hacerlo. Ujú, Al menos que tengas la capacidad de hacer bestsellers y parece que no es tan fácil crear un bestseller, ¿no? ujú. Todo el mundo desdeña los bestsellers, pero realmente no hay muchas personas que puedan hacer uno, que cuenten Que con puedan las hacerlo. herramientas para hacer uno, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que, y también lo de las becas y los premios, pues esas cosas son como un volado, ¿no? Yo, por ejemplo, me pongo a pensar y no tengo ningún premio estatal, no he logrado Ujú. ningún premio estatal, ¿no? He concursado en varios premios en estatales y nunca pude ganar. Ahora ya con los premios que tengo, ya no me interesaría ganarme un premio estatal, ¿no? Un Pero en algún estatal, momento así es. me interesó muchísimo ganarme un premio estatal y nunca lo conseguí. Son como Mm. volados los premios. Ajá, Depende de muchas cosas, depende que vivimos en un país súper corrupto y así la es, literatura no se salva de eso, ¿no? De hecho, así es. hay 2 o 3 grupos de literatura que están cooptando todo, ¿no? Unos cooptan los premios y otros cooptan las becas Mm, y son amiguismos. Vivimos en un país clasista, por eso hay tanto poeta güerito, ¿no? Es tristísimo, pero es ujú. cierto, ¿no? Sí, es verdad. O sea, si tú ves las becas y todo eso, también vas a encontrar apellidos, ¿no? Muchos y nombres repetidos. Y los premios también vas a encontrar que pareciera, si tú vieras nada más las puras listas de premios, pareciera que en este Ujú. país nada más hay 15, 20 poetas, ¿no? Y eso Okey, es porque ujú. están cooptados los premios también. Tienes que Siempre tener son los suerte y mismos. constancia. Y si no tienes constancia y no tienes perseverancia y si no eres necio,
a los 5 premios que pierdas vas a decir, ya, esto está muy Sí, ya. corrupto y bla, 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 y te Ajá, vas a o no sirve, desconcentra, te ¿no? vas a amargar y no vas a hacer nada, ¿no? Entonces, Así tienes que es. aprender a perder, como nos enseña Bukowski, y aprender a perder y aprender a perder, y saber que si quieres escribir tienes que trabajar, ¿no? Tienes que trabajar para poder escribir, porque escribir es una necesidad. Y sí es un oficio también, pero para que sea un oficio y para que tenga una razón de oficio, es decir, para que un zapatero haga también su trabajo, pues necesita que su trabajo sea requerido. Y en cambio el ejercicio de poeta pues nos enseña Cassandra, ¿no? Nadie quiere y nadie tiene por qué pagar por tus delirios ni por la belleza que logres alcanzar, ¿no? Así es. Oye, ¿y qué, o sea, sí, qué le dirías ahorita a un niño, a un joven que quiere escribir, pero justamente lo que tú dices, ¿no? Tenemos todas estas dudas a nivel social de que un escritor no se va a volver rico, no va a vivir de nada. O sea, ¿qué le dirías tú a ese niño que está decidiendo ahorita cuál va a ser su carrera o qué le gusta la escritura un poco? ¿Qué le dirías Pues yo creo que sobre... justo eso, lo que puedes escribir y puedes estar haciendo lo que te gusta, ¿no? Puedes Ujú, estudiar una maestría, después un doctorado y después dar clases en una preparatoria o en una universidad privada, pero eso no te impide que en algún momento llegues a tu casa y te pongas a escribir lo que más te interesa y ese va a ser tu trabajo real, ¿no? Lo verdadero, ahí donde quieres estar, ese es el trabajo, pero para eso pues tienes que escribir y buscarte el tiempo para escribir y yo creo que pues saber que creo que hay en España, creo que hay un compa que se dedique, me parece muy inteligente ese compa porque dice, le preguntaron si ahora que sus libros se venden y todo va a dejar de trabajar en el metro. Va a decir, no, ¿cómo voy a dejar? Dice, ¿cómo voy a dejar de trabajar en el metro? Si ajá, mientras estoy barriendo los andenes, cuando no hay nadie, es cuando me llegan todas las ideas, ¿no? claro. Siempre estoy. Y Hacer la vida normal. tienes que hacer tu vida normal y entonces vas a encontrarte con la poesía. Así es. Porque, bueno, me imagino que hay gente que lo puede lograr, ¿no? Que gente que está en el placer y vive, que tiene mucho dinero y que nada más está escribiendo poesía, me imagino que también se puede. Pero yo creo que uno es más creativo justo cuando está enfrentado a la realidad, justo cuando estás trabajando, justo cuando Así es. estás inconforme, justo cuando tienes muchas más sensaciones, ¿no? Y el trabajo y la frustración, de una u otra forma, es una constante, ¿no? Así es. Y ahorita que estás en la maestría en la Universidad del Estado de Guerrero, ¿qué pasa? ¿Ves alguna diferencia a partir de tu anterior este, carrera en la UACM? ¿Ahorita cómo te sientes en la maestría? Completamente distinto, Paulina, porque ahora estoy buscando la excelencia, estoy aplicadísimo los talones, Te o sea, volviste soy un oso, ¿no? un ñoño. Soy un ñoñazo, ¿no? Soy un ñoñazo, soy muy competitivo, intento hacer, pues, a estar ahí, ¿no? Estar en lo mejor. Antes, pues, iba así sobre las olas, y Así ahora es. sí es mucho, mucho interés en esto. Y estaba temeroso, ¿no? Estaba temeroso porque decía, no, pues los chavitos me van a comer, ¿no? Pero no, Ujú. las ganas de estar ahí, de comerse el mundo, siguen bien presentes aquí. Así es. Y más porque ya es algo que tú, en alguna manera ya estás como más enfocado, ¿no? Ya tienes Sí, como un enfoque más claro de lo sí, que ahora sé que realmente sí. quieres. Y también sé que la academia no está peleada con la creación, ¿no? Al contrario, Ujú. están muy unidas. Nada más hay que aprender a trenzar todo porque todo se teje, ¿no? Así es. Oye, y bueno, estás dando ahorita algunos talleres también sobre creación literaria. Y estos talleres, bueno, me llama la atención que esos talleres, pues tú los estás dirigiendo a público en general. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esos talleres al público en general y que aparte les invitas a que escriban y escriban y escriban? Porque, bueno, yo pensaría que le tendríamos que tener ahí como solamente para escritores o gente que ya, ¿no? O sea, ¿cómo te has sentido o qué has aprendido de estos talleres que estás haciendo últimamente en línea, aparte, ¿no? ¿Cómo Pues llegaste? yo me siento muy contento porque encuentro sorpresa. Hay señoras que han dicho, oye, Emiliano, ¿tú crees que yo quiero entrar porque siempre me haya llamado la atención, pero nunca lo he hecho? Entonces, de repente ponerles una dinámica, detonadores, les digo yo, y que ellas empiecen a escribir y que nunca hayan tenido contacto y de repente ver la emoción de lo que es la creación, se siente padrísimo, ¿no? Sí, De repente, pero también me ha pasado que me dicen, no, pero es que yo quiero que me pongas
muchos ejercicios así porque yo quiero hacer un poemario. Le digo, ves que no funciona así, ¿no? En algún momento tú también tienes que ponerte a escribir y sobre todo tienes que ponerte a leer Así es. para no estar descubriendo el hilo negro todo el tiempo. Si no lees, estás condenado a creerte el mejor escritor del mundo, ¿no? Entonces eso es, ese es el acto de escribir. Cuando escribes algo te sientes el mejor escritor del mundo, pero ya después bajas las cosas, se enfrían y pues te das cuenta que como decía Eusebio Rubalcaba, a la literatura ya no le vas a agregar nada, ya está completísima, ¿no? Ajá. Todavía te falta un poco, ¿no? De escalar un poco más de cosas y ser un poco más humilde, ¿no? En ese sentido, puede ser. Pero esa humildad nos da la libertad de escribir absolutamente lo que queramos, ¿no? También. No Así es. tenemos, o sea, hay que asumir el compromiso con uno mismo, pero no con la literatura universal ni con el mundo de la literatura, ¿no? Tienes que escribir, tienes que ser el mejor escritor que tú puedas ser, como tienes que ser la mejor persona que tú puedas ser, ¿no? Así es. Oye, ¿y estos talleres que estás dando ahorita en línea, los diste alguna vez en presencial o cómo comenzaste a dirigirte a los talleres en línea? Pues porque el hambre tiene cara de perro. Me quedé sin trabajo. Me Ajá, quedé sin trabajo, pero yo aprendí a trabajar con niños. De hecho, cuando estaba ajá, trabajando en una biblioteca móvil, empecé en esa biblioteca móvil nada más era lo que le dicen promoción a la literatura, que me parece abominable el término de la promoción a la escritura. literatura, Ajá, porque me parece que no se tiene que promover la literatura, sino se tiene que invitar a leer, se tiene que enamorar a los lectores, se tiene que, que infectar del gusto, ¿no? De contagiar el placer que te da, de compartir, pero bueno, entonces yo trabajaba con niños y de hecho, pues tú conociste uno de mis talleres, ¿no? Mis así talleres es. son muy prácticos, no soy, aunque sí tengo ciertas nociones de teoría, no me interesa tanto la teoría porque me interesa más el acto creativo. Entonces Así aprendí a es. escribir con niños, me ponía a pensar cómo hacerle para que los niños escribieran. Me costó realmente un poco, tampoco tanto, porque los niños son súper inteligentes, ¿no? Entonces les Así agarré es. la onda de volada y ellos me enseñaron a mí cómo enseñarles a escribir, ¿no? Ujú, Y empecé a crear dinámicas, cada que iba tenía una dinámica nueva y muchas de esas dinámicas las he incorporado a mi trabajo. ujú. Entonces Y, cuando me quedo sin chamba, ajá. me pongo a buscar empleo y en los empleos me pagaban 8,000, en Oaxaca te pagan 8,500 pesos al mes por trabajar 12 horas al día. Entonces Ujú, dije, yo no voy a trabajar 12 horas al día y por sí, ocho mil no. quinientos pesos al mes, mejor voy a dar talleres. Y empecé a dar talleres y a veces tenía que dar 2 talleres en un mes, pero fue la forma de ganaba casi lo mismo, 8,500, 9,000 pesos Ujú, al mes, pero desde mi casa, haciendo lo que yo así quería, es. dando Y 2 con sesiones a tiempo la para semana, ¿no? escribir o hacer otras cosas, ¿no? Ujú. Bueno, pues yo voy a poner aquí tu promoción de los talleres por si alguien está interesado. Estás en Facebook como Emiliano Arestegui y bueno, yo aquí dejé tu teléfono de WhatsApp por si alguien, Sí, sí, sí. alguien se le antoja comenzar a escribir. Sobre todo porque creo que es una muy buena oportunidad para darte chance, ¿no? Hola. Para darte chance de si en algún momento estás pensando o siempre te ha llamado la atención la literatura o la escritura, pues darte la oportunidad, ¿no? De ver si es lo tuyo o como tú decías, ¿no? Volverte una persona creativa y sacar esa parte de ti que creo que como tú bien lo dices, todos los seres humanos tenemos y sí creo que venimos al mundo a esparcir nuestra creatividad de cualquier forma, ¿no? Ya sea a partir del arte, ya pues de la escritura, ¿no? De la música, no sé, ¿no? Sí, yo creo Eh, que sí, ¿no? De hecho, cuando eres niño, pues todo el tiempo te la pasas haciendo eso, ¿no? Bailando, cantando, así es, dibujando. Cada vez uno empieza a pintar menos, ¿no? Yo intento dibujar cada que puedo, intento dibujar ahí hacia mis niños, porque son cosas que traemos y que nos bullen y que de repente vamos dejando, ¿no? así es. Ujú. Y por algún prejuicio u otro, ¿no? Pero creo que siempre al final lo que vimos en la pandemia, ¿no? Es que el arte nos salva, ¿no? De volvernos locos un Sí, poco. sí, sí, sí. Y creo que todos deberíamos de regresar al arte en algún momento de nuestra vida y más vale que sea ahora y a tiempo, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde y pues justamente permitirnos hacer algo creativo, ¿no? Otra cosa que te iba a preguntar es acerca de, bueno, el último libro que tienes ahorita que se llama La casa de la abuela, mi casa de mi abuela.
es un libro con el que, bueno, pues cuando tú diste el taller en el proyecto que trabajamos juntos de Poetas Invisibles, pues lo llevabas fresco, ¿no? Te lo acaban de sacar así del horno Sí. y así tal cual lo presentaste. Y bueno, pues muchas personas lo leímos al mismo tiempo porque estábamos como en una charla, ya sabes, a la hora de la comida. Entonces, quisiera preguntarte sobre este último proyecto que tienes sobre la casa de la abuela, porque se me hace a mí un trabajo que me conmovió muchísimo. Y bueno, a ver si déjame, te voy a poner aquí el, este, el texto y si nos puedes ir contando un poquito sobre qué va este, este texto, sobre qué trata. A ver, cuéntanos. La casa de mi abuela es un libro que yo escribí hace justo en la pandemia. Ese libro lo escribí justo en la pandemia, Ajá, justo el año de la pandemia, el 19, yo creo. ajá, Lo escribí, pasó un año y lo mandé al Alas de Lagartija, porque este es premio Alas, este fue Alas de Lagartija 2021 y ok, se publicó hasta el 2022. ok, Y es un libro que habla de mi abuela, es un libro que habla de mi abuela, de cómo yo pienso en mi abuela. ajá, Desde, desde que murió mi abuela, ujú, se volvió una persona muy importante, ¿no? Un diálogo constante con ella. Entonces, este es un pueblo que remonta a mi pueblo, ujú, que remonta a mi abuela y que está jugando todo el tiempo con su recuerdo. Es un poema muy sencillo, es un poema de 13 poemas, creo, y es muy sencillo, es de un niño que se enfrenta a la muerte a través de la muerte de su abuela y ok, que primero se pierde el sur, no sabe dónde está, y después entiende que la muerte es parte de la vida y aprende a estar sin ella, pero también siempre hablando con ella, ¿no? ujú. Y está Y inspirado en, ajá, perdón, sí, 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 sí. no digo, está inspirado en el pueblo de Coajiniculapa, está inspirado en Ah, el ok. pueblo de Coajiniculapa. De donde creciste y de donde saliste a la Ciudad de México, Ujú. ¿no? Sí, sí, A sí. estudiar. Ok, y entonces tú mandaste este poema al concurso, que se llama Alas de Lagartija, ¿me dices? Y fue el premiado para publicarse, ¿no? Sí, y eso es una colección bastante interesante. Se Ujú, publican 10 libros o seleccionan 10 libros ujú. y esa vez hubo 647 trabajos seleccionados, Wow. Ujú, 647 trabajos enviados ujú. y entre esos venía este, ¿no? Qué padre. Ujú. ¿Y Eh, la ilustración, tú tuviste algo en el proceso de ilustración o simplemente te lo dieron así? Cuéntanos cómo fue el proceso de la edición, ¿no? no, nada, a mí nada más me enseñaron las ilustraciones, me dijeron, mira, esas van a ser las ilustraciones de Mari Ok, Carmen Zapatero. ajá, Y fue curioso porque cuando las vi no me gustaron mucho, pero ya ajá, cuando vi impreso el material me parecieron bellísimas las ilustraciones. Me parece que sí están dentro de la poética que yo propongo de una u otra forma. ajá. Y nada más había una que no me gustaba tanto, le pedí a la ilustradora que si me hacía el favor de cambiarla y sin problema la cambió, pero nunca tuve comunicación con ella. Ella hizo lo que quiso y yo hice lo que quise y eso creo que Y ¿no? así salió el libro. Así salió el libro, sí. Ok, Pero me gusta el libro, me gustaron, al final las sí, ilustraciones son bonitas. sí, sí, la verdad es que es un libro muy bonito. Tengo la fortuna de tenerlo en físico. Ay, Y es un libro que, bueno, pues tú vas leyendo, lo vas recorriendo y te vas creando estas imágenes, ¿no? De la infancia, de cómo es estar con tu abuela, de cómo es esa persona, de la importancia que le tienes a tu abuela, pero como bien dices, ¿no? Que cuando ya no están es cuando más las extrañas, ¿no? Más, más agradeces, ¿no? Que las tuviste, ¿no? sí, y se vuelven más necesaria, pero también cuando se mueren las abuelas, pues ya nunca nos abandonan, ¿no? Ya siempre podemos estar con ellas. Así es. Entonces, siempre nos regalan sus palabras. Y aparte, parece un chiste, y sí es un chiste, pero quizá nunca me llevé tanto con mi abuela, pero ahora que se murió, pues mi abuela siempre me dice lo que yo quiero oír, ¿no? Está más presente contigo ahora. Sí, está muy presente, siempre está presente, ¿no? Ajá, Siempre le escribo, de hecho ahorita acabo de escribir otro libro también, y también ajá. está la abuela, ¿no? Presentísima ahí.
Ay, qué genial. Oye, este libro lo podemos ver, está como una publicación de la misma, ¿cómo se llama esto? En la De la misma colección, editorial, ¿verdad? De la colección. ajá, si tú te metes a alasyraíces.go.mx, Ujú, ahí te sale varias opciones y te vas ujú, al librero, a la parte del librero, y en el librero están dos colecciones, la del 2020 que fue la primera y la ujú. del 2021 que fue la segunda. Ah, ok. Me llama mucho la atención cómo esta colección de alas y raíces y de alas de lagartija está en línea, ¿no? Porque justamente hablábamos con otras escritoras, con Selena y con Aquetzali, en donde se decía que que casi no se lee en México, ¿no? Que se lee un libro al año, una cosa así, no sé la estadística correcta. Y ellas hablaban justamente sobre este tipo de lectura, ¿no? Que se daba a partir de los PDFs o de las lecturas en línea o de las lecturas de libros de segunda mano, ¿no? Y que verdaderamente no se contabiliza, ¿no? Este tipo de lecturas porque pues no hay una contabilidad de cuánta gente leyó tu libro o cuánta gente bajó tu libro o a cuánta gente le llegó tu libro y que se basaba más en lo que decían las editoriales comerciales, ¿no? Entonces, Ujú. cuando yo veo este libro en línea, que dije, wow, ¿no? O sea, yo ya lo leí, pero me parece un proyecto muy interesante porque está a la mano de todos, ¿no? O sea, si quisieran leer poesía, quisieran leer esta colección, podrían hacerlo solamente en un clic, ¿no? Y creo que muy pocas personas sabemos o saben que pueden acceder a este material, ¿no? Y que aparte es muy bonito, ¿no? O sea, es la edición, o sea, todo está muy cuidado y como si tuvieras un libro ya impreso, ¿no? En tu mano. A mí me gusta muchísimo de esa colección, de la primera colección, un libro que se llama Abelardum Tubersum, una Ujú. papa ilustrada, de Ángela Aldama Sánchez. No conozco a Ángela, ni quiero conocerla, pues, pero este librito suyo es una verdadera belleza. Y ella lo ilustró y todo. Ajá. Descárguenselo, es de cuento, es una cosa muy bonita, ¿no? También está por ahí Tía Sol, Cintia González, que tiene un poemario que se llama Vivido de Perro. Entonces es una colección bastante interesante. Yo estoy muy contento de haber participado en ella y de haber sido seleccionado Sí. en esta colección, que aparte es la segunda, yo ya gané 2 veces el premio, ¿no? Ah, sí. Ah, Yo muy ya bien. la vez pasada también mandé un libro de cuentos, Ajá. un cuento más bien que se llama Allá en un pueblo llamado Cuatro Tumbas, una vez una niña lechuza, Ujú. que tendría que haber salido ya, pero yo creo que va a salir este año. Ok. Y también ahí fueron 750 libros los que llegaron y también ahí tuve la fortuna de estar otra vez participando. Ya eres de esos nombres que siempre salen. Ah, Sí, ya, en las ya, yo listas. creo que parezco hijo de la cuarta. Tengo la bendición del espejo. Oye, y bueno, también fíjate que en los cuentos siempre hay algo como muy, muy mágico, ¿no? Creo que también yo de niña me crié casi con puros cuentos. Cuando eres niño es como tu primer acercamiento a la lectura, pues desde la escuela, ¿no? O en tu casa. Y ahí me llama mucho la atención que tú empiezas a romper el hielo con los cuentos con los niños, ¿no? Entonces, lo primero que les cuentas es un cuento, ¿no? Que ya te sabes de memoria, pero de repente vas cambiando las cosas y de repente vas agregando más elementos y los niños están todo el tiempo, ¿no? Viéndote a ver qué va a pasar. Y me gustaría, no sé si se puede, que nos cuentes un cuento muy pequeñito antes de terminar el podcast, que ya, aunque no lo creas, van 40 minutos. Perfecto, sí. Y pues quedarnos con eso, ¿no? Como me tocó que justamente en el taller que diste, acá en Poetas Invisibles, una niña lo primero que te dijo fue, no me gustan los cuentos. Y para el tercer día dijo, quiero más cuentos, o sea, era la que te pedía que le contaras más cuentos. Y cuando hicimos la entrega, tú ya no estuviste, sí, hicimos la entrega de los libros, fue la primera que agarró así dos, tres Sí, tomos y dijo, estos son míos y yo quiero esto. Entonces, ¿cómo cambias la vida de las personas a partir de la narrativa y de la palabra, no? Entonces, sí, sí, eso es muy bonito, ¿no? Y eso es, por ejemplo, con los adolescentes me pasaba, ¿no? Que de repente estaban intentando no poner atención o así, marcando indiferencia, pero de repente les ganaba y así ya los volteaba a ver y otra vez les sí.
estoy viendo, ¿no? Es muy Sí, divertido eso. Pues sí, te cuento un entonces, cuento. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Un cuento de amor? dale. ¿Quieres que te cuente un cuento de realismo? ¿Quieres que te cuente? De lo que tú quieras, este es un podcast para el público en general, más yo creo que jóvenes en búsqueda de, de respuestas, En, entonces, en busca de como la que felicidad. en Antes búsqueda voy de a la contar un felicidad. cuento que le escuché en un programa de un compa, un maestro mío, por supuesto, maestro mío de narración oral, porque ahora más que poeta me considero narrador oral. Sí. Bolívar Bautista, tengo que aventar el anuncio. Bolívar Bautista es un narrador ecuatoriano que Ajá. tiene las mil y una noches, se llama. Y ahorita, como está loquísimo, ya dejó las mil y una noches a Sherezada, ya le tumbó La chamba. el epítote de cuentacuentos, y ahora él es el mayor cuentacuentos del mundo, más que Sherezada, y va en la noche 1040, imagínate. Wow. Hasta dónde va a llegar, está loquísimo el maestro. Y Ajá. una vez invitó a alguien y contó este cuento, yo lo quiero contar. Cada quien, lo bueno, a mí me gusta mucho la narración oral porque tiene un carácter anarquista, ¿no? No cree en la propiedad Sí. privada y se vuelve parte de todos, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho la narración oral. Aparte porque nos enseña a los poetas que los nombres no deberían existir, que deberíamos, que si algo es valioso es porque la gente lo cuenta, ¿no? Entonces, voy a Así contar es. este cuento que se llama, la última vez que lo conté le puse Los Casimeritos, y a mí me gusta que se llamen así. Ok, Entonces se va a llamar Los Casimeritos, ¿no? dale. Y los casimaritos son una especie de ogros, pero más que ogros son una especie de galgos, pero más que galgos son una especie de hombres lobos sin dientes y sin pelos. Eran unos animales extraños entre duendes, entre duendes y árboles. No se sabe bien qué eran los casimeritos, por eso se llaman casimeritos. Pero los casimeritos estaban seguros de que los hombres se iban a adueñar del mundo y se iban a adueñar de todo y se iban a creer que iban a acabar con la magia y se iban a instaurar como el centro del mundo. Ellos sabían que al creerse el centro del mundo iban a hacer todo lo posible para querer más y tener más, porque siempre iban a estar buscando más y más, y al sentirse dueños del mundo y al sentirse los más importantes del mundo, nunca van a estar satisfechos. Por eso planearon esconderles la felicidad. Y un casimerito dijo, ¿por qué no escondemos la felicidad en la cabeza de las ballenas? Ahí nunca la van a encontrar porque siempre van a estar en movimiento las ballenas. Y uno de los casimeritos dijo, no podemos hacer eso, porque en algún momento los casimeritos van a querer encender las ciudades y van a querer llenar el mundo de luces, y las ciudades van a ser tan grandes que van a empezar a sacar a las ballenas del mar y les van a cortar la cabeza, les van a sacar el semen, y con ese semen van a llevárselo en bidones hacia las ciudades, y con eso van a iluminar las ciudades. Tenemos que buscar otro lugar porque ese lugar no puede ser. Entonces dijo otro de los casimeritos, ¿por qué no las encontramos, las metemos en el fondo del mar? En el fondo del mar nunca la van a encontrar. Dijeron, los humanos van a creerse tanto y van a llegar a manejar tan bien la inteligencia que van a creer no solamente barcos, sino emulando a las ballenas, van a crear submarinos, y esos submarinos van a encontrar la felicidad. Tenemos que encontrarla en otro lado. Bueno, dijeron, ¿por qué no la escondemos en otro lado? ¿Por qué no la escondemos, por ejemplo, en uno de los montes más altos, y ahí la dejamos hasta arriba? Ahí en esos montes donde hay nieve y donde uno no puede más que morirse de hambre. Y entonces dijeron los macasimitos, no puede ser ahí, por favor, porque si lo escondemos ahí, los hombres en algún momento van a buscar en el ansia de subir y de escalar, van a llegar hasta ahí y la van a encontrar. Bueno, ya sé, ¿por qué no la escondemos? ¿Por qué no la escondemos en la luna? Es que los hombres en algún momento van a pelear por buscar agua en otros planetas, y aunque sea Luna, aunque sea Marte, van a llegar hasta allá porque son insaciables, porque no cuidan nada, y porque todo el agua a la que llenaron de mierda la van a ir a buscar a otros planetas y seguramente van a pasar por la Luna. Y le dijo uno de los casimiritos, oye, yo ya estoy cansado, cada que te digo una propuesta, tú dices que no, y cada que te digo una propuesta, tú dices que no, y dices que no, y dices que no. Carajo, di algo, porque no se vale nada más estar diciendo que no. Y dijo el más inteligente, el que siempre había dicho que no, el más oscuro quizá,
Dijo, ¿por qué no la escondemos en el fondo de su corazón? En el fondo de su corazón nunca la van a encontrar y sin embargo van a estar condenados a buscarla. Y esa es la historia de la felicidad y los casemeritos y los humanos. Muy bien, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Pau, por estar aquí tomando cafecito y en la plática, en la chorcha, echando la chorcha. Sí, pues gracias también a ti. La verdad es que platicar contigo siempre ha sido muy rico, ¿no? Muy, pues si te fijas ya se nos pasó muy rápido el tiempo, ¿no? Y yo me podría quedar aquí escuchándote 3 horas. Más rico si hay unas quesadillas, pancita y un pulque de allá de tu tianguis. Exacto. Y pues nada, que pues te escriban al WhatsApp, ¿no? Si alguien está interesado en los talleres, de igual manera están tus datos, que te busquen o te stalken ahí en Emiliano Arestegui en Facebook. Igual tú siempre estás publicando estos carteles de tus talleres en público, me parece, o sea, como que Sí, siempre aparecen voy a ahí en estar ahí público. dándole guerra. Y también pues yo voy a estar subiendo algunas publicaciones al Instagram sobre dónde lo pueden encontrar también para que te encuentren, te linken y voy a subir historias. Y pues te agradezco muchísimo tu tiempo y pues estamos en contacto, ya sabes, seguimos trabajando contigo y a la distancia, pero más cerca que nunca. Contigo a la distancia. Sí, muchas gracias, Pau, en serio, gracias por invitarme y yo estoy bien contento de escucharte reír. Y pues aquí nos vemos pronto, va, un abrazote. Vale, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Este es un podcast producido por Pauli Oso Ilustrada. Síguenos en nuestras redes sociales como Charlas de Café con Pauli en Instagram, Pauli Oso Ilustrada en Facebook y no te pierdas nuestros siguientes episodios de la temporada 3. Hasta la próxima.